Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. En este video veremos la segunda parte de ejercicios de potenciación. Pero antes de ello veamos un tema previo que nos va a servir, que se llama la descomposición de un número en sus factores primos, también conocido como el teorema fundamental de la aritmética. Se llama así porque este es la esencia prácticamente de toda la aritmética. ¿Qué nos va a decir este teorema? Nos dice que todo número compuesto se puede representar como la multiplicación de números primos. Los números compuestos son aquellos números que no son primos. Para lograr dicho objetivo se deberá de realizar un procedimiento similar al del mínimo común múltiplo aplicado a un solo número. Por ejemplo, si queremos realizar la descomposición de los siguientes números, por ejemplo del 24, que es lo que hacemos, colocamos el 24 y vamos a hacer un procedimiento de sacar el mínimo común múltiplo, pero ahora vamos a tener un solo número. Colocamos 24, colocamos la línea y empezamos a dividir en el orden de los números primos. Me doy cuenta que el 24 se puede dividir entre 2, entonces divido entre 2. 24 entre 2 me va a dar 12, este se puede dividir otra vez entre 2, entonces coloco 2, 2 entre 2 me da 6, divido entre 2 otra vez me da 3, divido entre 3 y me da 1. Cuando llego a 1 ya terminé. Entonces, el 24 será igual a multiplicar todos estos números que saqué de la línea, es decir, 2 por 2 por 2 por 3. Si yo multiplico todos estos números me va a dar 24 y ya logré el objetivo. El objetivo es representar al 24 como la multiplicación de puros números primos. Ahora esto 2 por 2 por 2 se puede representar también como 2 al cubo. Entonces esto será igual también a 2 al cubo por 3. Por ejemplo, para el 36, colocamos 36, colocamos la línea y empezamos a dividir. Primero, es divisible entre 2 porque termina en 6. Divido entre 2, me da 18. Es divisible entre 2 porque termina en 8. Divido entre 2, me da 9. Ya no es divisible entre 2, ahora veo si es divisible entre 3. Y si es divisible entre 3, entonces divido entre 3, me da 3. Vuelvo a dividir entre 3 y me da 1. Entonces el 36 será igual a 2 por 2 por 3 por 3, que es lo mismo a tener 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Esto de aquí es 2 al cuadrado y esto de acá es 3 al cuadrado. Siguiente ejemplo. 280. Coloco 280, coloco la línea vertical. Es divisible entre 2 porque termina en 0, divido entre 2, me da 140. Vuelve a ser divisible entre 2, divido entre 2, me da 70. Vuelve a ser divisible entre 2, divido entre 2, me da 35. Ahora ya no es divisible ni entre 2, ni entre 3 tampoco. Pero sí es divisible entre 5 porque termina en 5, entonces divido entre 5 y me da 7. Y el 7 pues solamente es divisible entre 7. Entonces divido entre 7 y ya obtengo el 1. Cuando llego hasta 1 ya terminé. Entonces el 280 será igual a multiplicar todos estos números que saqué de la línea vertical. Entonces 280 es igual a 2 por 2 por 2 por 5 por 7, que es lo mismo a tener 2 al cubo por 5 por 7. Siguiente ejemplo, para el 27. Coloco 27, coloco línea vertical y empiezo a dividir. En el orden de los primos, este no es divisible entre 2, pero sí es divisible entre 3 porque su suma me da 9. Entonces divido entre 3. 27 entre 3 me da 9. Divido entre 3 otra vez y me da 3. Y vuelvo a dividir entre 3 y llego a 1 y ya acabé. Entonces el 27 será igual a 3 por 3 por 3. Y esto es lo mismo que tener 3 al cubo. Este procedimiento me va a ayudar para realizar este tipo de ejercicios. Ahora si yo tengo 27 a la cuarta entre 9 a la 6, ¿cómo hago este ejercicio? Aquí no puedo aplicar ninguna ley de los exponentes, porque no tengo mismas bases. Entonces, una forma de hacerlo sería desarrollar.
27 a la 4 es multiplicar al 27 por sí mismo 4 veces. Y 9 a la 6 es multiplicar al 9 por sí mismo 6 veces. Entonces aquí me van a quedar dos numerotes. Y esos dos numerotes los tengo que ir dividiendo, los tengo que ir simplificando si se puede. Otra forma de hacer esto es aplicar el método anterior. Descompongo al 27 y descompongo al 9. Para el 27 es esto mismo que ya hice acá. Entonces el 27 lo voy a representar como 3 al cubo. Para el 9, pongo 9, línea vertical, divido entre 3, me da 3, divido entre 3, me da 1. Entonces el 9 será igual a 3 por 3, es decir, 3 al cuadrado. Entonces, en lugar de colocar 27, voy a colocar 3 al cubo. Y en lugar de colocar 9, voy a colocar 3 al cuadrado. Y si se fijan, de alguna manera ya voy a obtener una división de mismas bases. Entonces, esto sería igual a 3 al cubo a la cuarta, dividido entre 3 al cuadrado a la 6. Y aquí ya tengo una potencia de potencia, entonces debo de aplicar la ley de los exponentes correspondiente que me dice que debo de multiplicar los exponentes. Entonces, arriba me va a quedar 3 a la, 3 por 4 me da 12 y abajo me va a quedar 3 a la, 2 por 6 me va a dar 12. Entonces, obtendría 3 a la 12 entre 3 a la 12. Y este número de aquí arriba es lo mismo que el número de acá abajo. Entonces este resultado me tiene que dar un 1. Pero aplicando las leyes de los exponentes, tendría que hacer una división de mismas bases y me va a quedar 3 a la 12 menos 12. Acuérdense, al de arriba se le resta el de abajo en la división de mismas bases. O el de arriba pasa con su signo igual y al de abajo se le cambia el signo. 12 menos 12 me va a dar 0, es decir, voy a tener 3 a la 0. Y 3 a la 0 es 1. Este resultado me dio 1. Siguiente ejemplo. Si yo tengo 12 al cubo entre 16 al cuadrado. Entonces aquí podría aplicar la definición de potencia y me van a quedar dos números grandes. Y tengo que ir simplificando si se puede eso. Y la otra forma es aplicar este teorema. Descompongo al 12. Coloco 12, coloco línea vertical, divido entre 2 me da 6, divido entre 2 me da 3, divido entre 3 me da 1. Entonces el 12 será igual a 2 al cuadrado por 3. Tengo dos veces al 2 y una vez al 3. Ahora el 16. Hago lo mismo. Divido entre 2 me da 8. Divido entre 2 me da 4. Divido entre 2 me da 2. Divido entre 2 me da 1. Cuando llego a 1 ya acabé. Entonces el 16 será igual a 2 a la 4. Aquí es 16, perdón. 2 a la 4, porque tengo al 2 4 veces. Entonces, esto es lo mismo que tener lo siguiente. En lugar de colocar 12, coloco 2 al cuadrado por 3. Y todo eso está elevado al cubo. Y en lugar de colocar 16, coloco 2 a la 4. Y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces aquí debo de aplicar las leyes de los exponentes. Aquí debo de distribuir el exponente acá arriba. Y me va a quedar de la siguiente manera. Se lo distribuyo para 2 al cuadrado. Y se lo distribuyo para el 3. Y abajo simplemente aplico la de potencia. Multiplico los exponentes. Me va a quedar 2 a la 8. Ahora, desarrollo esto de aquí. Y lo demás lo dejo igual. Me va a quedar 2 a la 6. Multiplico los exponentes aquí. Y obtengo lo siguiente. Bien, aquí debo de aplicar una propiedad vista en el video anterior, en donde puedo partir. Si tengo algo de esta forma, puedo partir en fracciones y me va a quedar de la siguiente manera. Parto 2 a la 6 entre 2 a la 8, lo parto en una fracción y la otra fracción me va a quedar como 3 al cuadrado por 1. Aquí puedo multiplicar por un 1 para que obtenga ya la multiplicación de fracciones. Ahora aquí puedo aplicar la división de mismas bases. Y pues acá no voy a aplicar nada, lo voy a dejar igual, va a quedar igual. Si aplico la división de mismas bases, me va a quedar 6 menos 8, 2 a la 6 menos 8, y eso me va a dar 2 a la menos 2.
Ahora, por la ley de los exponentes que me habla de los signos negativos, este 2 a la menos 2 sería igual a 1 entre 2 al cuadrado. Este lo sigo dejando igual. Y ahora multiplico las fracciones. Multiplico de forma lineal, me va a quedar 1 por 3 al cubo, pues es 3 al cubo. Cuando multiplico un 1 por cualquier número lo dejo igual. Y 2 al cuadrado por 1, pues es 2 al cuadrado. Y desarrollo esto, 3 al cuadrado es multiplicar 3 por 3 por 3, y eso me da 27. Y 2 al cuadrado es multiplicar 2 por 2, y eso me da 4. Entonces la respuesta del ejercicio sería igual a 27 cuartos. Y esta sería la respuesta. Por último, vamos a hacer este ejercicio para el 243. Debo de descomponer el 243 también. Divido. Este número no es divisible entre 2, porque termina en 3. Vamos a ver si es divisible entre 3. Si es divisible entre 3, porque su suma de dígitos me da 9, entonces debo de dividir entre 3. 243 entre 3, si se dan cuenta, si hacen la división de casita, tocaría 8, sobraría 0, bajo 3 y me quedaría un 1 arriba, entonces 243 entre 3 es igual a 81. Vuelvo a dividir entre 3 porque es divisible entre 3. Divido entre 3, 81 entre 3 me va a dar 27. Vuelvo a dividir entre 3. 27 entre 3 me da 9. Divido entre 3 otra vez y me da 3. Divido entre 3 y me da 1. Entonces 243 es lo mismo que tener 3 a la 5. Entonces en lugar de poner 243 voy a poner 3 a la 5. Y esto me va a quedar como la raíz quinta de 3 a la 5. Ahora aquí debo de aplicar la ley del caballo. Este 5 que está arriba, que está aquí adentro, va arriba, se le monta al 5 que está afuera y me va a quedar 3 a la 5 entre 5. En este caso, como son números iguales, pues no se ve tan evidente la propiedad, pero este 5 que está aquí adentro siempre se le monta al que va acá afuera. Y me va a quedar 3 a la 5 entre 5 y 5 entre 5 me va a dar 1, es decir, 3 a la 1 y 3 a la 1 es igual a 3. Y esta sería la respuesta. Hasta el siguiente video.